Ora, fieles hermanos, prosigamos la lucha. Salgamos a los campos a sembrar la verdad, a buscar nuevas almas que se humillen a Cristo y sacarlas del fango. Saludos. Del baúl de los recuerdos de la iglesia Lugares Amplios en la calle Xilapa, hemos rescatado estos estudios bíblicos de los años 80 y 90. A través de las edades, Dios no ha cambiado. De igual manera, su palabra permanece sin cambio. Solamente se aclara más conforme se acerca el fin de todas las cosas. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Esperamos les sea de edificación escuchar estas exposiciones bíblicas. Dios los bendiga. Las almas nos esperan, fallecen en pecado, esperan el alivio de su eterno llorar. Alzad, alzad, alzad. Marcos capítulo 10 en el verso 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se llegaron a él diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: danos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. Mas que os sentéis a mi diestra y a mi siniestra, no es mío darlo, sino a quienes está aparejado. Y como lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse de Jacobo y de Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dice: sabéis que los que se ven ser príncipes entre las gentes se enseñorean de ellas, y los que entre ellas son grandes tienen sobre ellas potestad. Mas no será así entre vosotros. Antes, cualquiera que quisiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que quisiere hacerse el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Cuando los discípulos del Señor, Jacobo y Juan, se acercaron al Señor y le dijeron: Maestro, quisiéramos que nos hicieras lo que pidiéramos. El Señor les preguntó qué era lo que querían, y ellos le dijeron que ellos querían que en su gloria, cuando ya el Señor estableciere su reinado, quería uno sentarse a su derecha y el otro a su izquierda. Entonces el Señor les dijo que no sabían lo que pedían. Él les hablaba acerca de que primero, antes de entrar en la gloria, tenía que padecer, y por eso les dice que si ellos podían también beber del vaso del que Él bebería y ser bautizados del bautismo de que Él sería bautizado, hablando de su muerte, con la cual Él después de padecer sería glorificado. Y ellos, sin entender bien lo que el Señor estaba diciéndoles, pues ellos decían: podemos. Y el Señor les dijo: bueno, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados, pero que se siente uno a mi derecha y otro a mi izquierda, no es mío darlo, sino a quienes está aparejado. Los discípulos, hermanos, habían pues pensado ya entre ellos mismos que quién de ellos sería el mayor.
Ya en una ocasión ellos habían contendido entre sí diciendo, ¿quién será el mayor? Eran 12, ¿verdad? Y aunque Pedro siempre tomaba la iniciativa en hablar y en hacer todas las cosas, pues ellos se preguntaban, ¿quién sería el mayor? Y allí podemos ver esto en el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, dice en el verso 33 del capítulo 9, y llegó a Capernaum, y así que estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, púsolo en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dice, el que recibiere en mi nombre uno de los tales niños, a mí recibe. Y el que a mí recibe, no recibe a mí, mas al que me envió. Los discípulos habían disputado camino a Capernaum entre ellos, ¿quién sería el mayor? Bueno, ellos iban con el Señor Jesucristo, habían visto todos los milagros que el Señor hacía, estaban creyendo lo que el Señor estaba diciendo acerca de que Él vendría con grande poder y majestad para reinar. Y ellos se pusieron a pensar y aún a discutir entre ellos mismos quién de ellos sería el mayor. Y el Señor, sabiendo todas las cosas, porque Él conoce todas las cosas, Él les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Ellos guardaron silencio porque habían estado disputando quién había de ser el mayor. Sabiendo el Señor lo que ellos habían disputado o comentado en el camino, se sentó, llamó a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, tiene que ser el último y el servidor de todos. Entonces la Escritura dice que tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos le dice, el que recibe en mi nombre uno de los tales niños, a mí recibe. Y el que a mí recibe, no recibe a mí, mas al que me envió. En el reino de Dios, hermano, no es igual que en los reinos de esta tierra. El Señor Jesucristo, aunque Él es el Rey, Él declaró en una ocasión, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuese mi reino, mis peleadores pelearían para que yo no fuera entregado. Luego, pues, mi reino no es de este mundo. Ahora, lo común, hermano, de las gentes en estos reinos, en estos reinos del mundo, pudiéramos decir, es que siempre hay uno que es el principal, siempre hay uno que es el dirigente, pudiéramos decir, el principal entre ellos, pero en la iglesia, hermano, no es así, sino en la iglesia, en el reino de Dios, aquel que quiere ser el más grande, tiene que ser el más pequeño de todos. Aquel que quiere ser el primero, tiene que ser el último. Aquel que quiere ser el mayor de todos, tiene que ser el servidor de todos. Y el ejemplo, el mismo Rey, o sea, el Señor, fue quien lo puso. Cuando Él estuvo aquí sobre la tierra, Él mismo declaró que Él no había venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En una ocasión, cuando estaban ellos tomando la cena del Señor, habiendo terminado ellos la cena, estando reclinados todavía los discípulos a la mesa, el Señor se ciñó una toalla, tomó un lebrillo con agua y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Empezó a lavarle los pies a todos y ellos estaban extrañados porque el Maestro, porque el Señor mismo estaba lavándole los pies a ellos, que eran los discípulos. Y el Señor les dice, si ustedes me llaman Señor y dicen bien porque lo soy, pues si yo, el Señor, os he lavado los pies, ustedes deben de hacer lo mismo. Si el mismo Señor, si el mismo Rey, Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El ejemplo es el mismo Señor. Si alguien en el reino de Dios quiere ser grande, tiene que ser servidor. Amén. Los discípulos no entendían esto, por eso ellos estaban pensando, bueno, ¿y quién de nosotros va a ser el primero?
¿Y quién de nosotros va a ser el mayor? Entonces ya el Señor les declaró, el que de ustedes quiera ser el primero, tiene que ser el último y el servidor de todos. Aquello se quedó todavía en la mente de los discípulos y después ellos, dos de ellos, Jacobo y Juan, como leímos ya en el principio de la lectura, ellos todavía traían en mente aquello que había sucedido. Y ellos dijeron, bueno, pues nosotros vamos a pedirle al Señor que nos sentemos el uno a su derecha y el otro a su izquierda. Ya no dijeron que querían ser el primero, que quién sería el primero, no, pero escogieron los primeros lugares, ¿verdad? Dijo, yo quiero estar a la derecha, yo quiero estar a la izquierda. El Señor les dijo, bueno, ustedes no saben lo que piden. Ustedes no saben lo que piden, pero de todas maneras no es mío darles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, sino para aquellos para quien está aparejado de mi Padre. Dios desde antes de la fundación del mundo conoce quién es el que se va a sentar a la derecha y quién es el que va a sentarse a la izquierda del Señor. El Señor ya lo sabe. Por eso Él les dijo, no es mío darlo, no puedo darles el lugar a ustedes, sino a aquellos para los que ya está preparado ese lugar. Amén. Entonces ya el Señor, pues después de que los discípulos, ellos dos le preguntaron aquello, le dijeron aquello al Señor, hicieron aquella petición, los otros 10 apóstoles se enojaron. Se enojaron con los dos porque querían sentarse uno a la izquierda, otro a la derecha. Lo cierto es que quizás se enojaron porque le ganaron Pedro y Juan. A lo mejor ya ellos habían pensado pedirle también al Señor esto. Pero cuando ya el Señor empezó a hablarles, los llamó y les dice, ustedes saben que entre los que se ven ser grandes, entre las gentes, se enseñorean de ellas y tienen sobre ellas potestad, mas no será así entre vosotros, sino que cualquiera que quisiere hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Los discípulos aquí no sabían todavía que ellos beberían del vaso que el Señor bebería y que serían bautizados del bautismo con que el Señor sería bautizado. ¿A qué se refería eso? A su muerte, a sus padecimientos y su muerte en la cruz del Calvario. Ahora estos discípulos querían los primeros lugares en el reino de los cielos, pero ellos también tendrían que participar de una muerte violenta. Dice, hermanos, allí en el verso 45 del capítulo 10, donde estábamos, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pablo dice, hermanos, allí en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, antes se anonadó a sí mismo, se hizo semejante a los hombres, hallado en la condición como hombre, fue hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El ejemplo de la iglesia, hermano, el ejemplo de nosotros es el mismo Dios de los cielos, quien siendo el creador, siendo el hacedor de todas las cosas, estando sentado Él en un trono alto y sublime, no teniendo necesidad de nada, dejó su trono por amor a nosotros, por amor a los hombres y a las mujeres también, dejó su trono en el cielo y vino a tomar forma de siervo. Y cuando se halló en la condición como hombre, dice la Escritura que fue hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Con su sacrificio en la cruz del Calvario, el Señor pagó el precio para que nosotros ahora podamos recibir la salvación, el perdón de los pecados y ser así participantes del reino de los cielos. Entonces, siendo Él el Dios del cielo, el Señor no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino se anonadó, tomó una forma humana y en esa forma humana se dedicó solamente a servir, a servir y a servir. La Biblia dice de cuanto a Jesús de Nazaret, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los quebrantados, porque Dios era con él. Así que, hermano, la iglesia del Señor tiene mucho trabajo, nosotros tenemos mucho trabajo, pero siempre pues necesitamos estar conscientes de que el Señor nos ha llamado para servirle. Amén. Que no nos contentemos con solamente venir a los cultos. A veces, hermano, hasta venir a los cultos se nos hace pesado.
El camino del Señor, hermano, es un camino de servicio. Y pues como que perdemos nosotros la noción de las cosas, y cuando deseamos el bautismo pues andamos, ¿verdad?, afanosos, sirviendo, pero después de que nos bautizamos venimos a un enfriamiento. Y el bautismo no es el todo, es el comienzo de la carrera del cristiano. Allí cuando alguien se bautiza, cuando yo me bauticé, allí comencé. Lo demás, lo que yo haya hecho atrás, son obras muertas. Del bautismo para acá es de donde estoy trabajando para el Señor. Entonces, ¿cuándo es cuando termina mi servicio? Hasta que parta del cuerpo o el Señor Jesucristo venga. Entonces, consideremos, hermanos, lo que el Señor nos ha dado, la salvación, hermano, que no cualquiera tiene la salvación. El perdón de los pecados, las promesas que el Señor tiene, hermano, de que cuando Él venga a levantarnos y no entremos a un adormecimiento espiritual, sino que despertemos y donde quiera que andemos, hermano, hablemos de Jesucristo, hablemos del Señor, a las gentes del Señor. Fíjese, usted puede darse cuenta, no necesito ni platicárselo. Donde quiera, en toda la ciudad, usted ve los testigos de Russell, con sus portafolios, los hombres, con sus bolsas, las mujeres, sus sombrillas, tocando puertas. En toda la ciudad andan bien activos y están trabajando para el Señor, o están trabajando para una organización. Están trabajando para una organización y sin embargo andan bien activos. Allí, hermano, usted puede ver que ellos se ponen a trabajar y pues juntan gente. Allá en Estados Unidos, cuando hacen las convenciones, llenan estadios. Y nosotros, los que tenemos, hermanos, la palabra de verdad, los que tenemos realmente la palabra que es verdadera, necesitamos, hermanos, trabajar para el Señor Jesucristo. El Señor, hermano, a cada uno de nosotros nos ha dado de su gracia para trabajar, no para ser como aquel hombre que escondió, ¿verdad?, la mina. Dijo, pues cuando el Señor regrese, la desentierro y se la entrego. Tuvo miedo de negociar con aquella mina. Cuando vino el Señor, pues, Señor, me diste una mina, aquí está lo que es tuyo. Mal siervo, le dijo, negligente, quítenle la mina y dénsela al que tiene más, porque a aquel que no tiene le será quitado aún lo que tiene, pero a aquel que tiene le será dado más. Por eso es que a veces no tenemos más, porque no damos, ¿verdad? Si usted, hermano, tiene un texto y usted lo comparte, el Señor le da otro. Si usted no comparte ese texto, ¿para qué le da más el Señor? Si ahí los va a tener guardados. Tiene que ser algo que esté moviéndose, tiene que ser una fuente que salte para vida eterna. Y cuando usted le hable a la gente, hermano, háblele con la confianza, con la certeza de que el Señor está con usted, de que lo que usted está hablando es la palabra de verdad, de que aquella persona se va a convertir. Hablarle con fe a la gente, porque a veces les hablamos con desconfianza, con temor de que a lo mejor no quieren. El Señor le dijo al profeta, tú háblales, escuchen o no escuchen, amén. Quitarnos, hermano, la responsabilidad que tenemos sobre las gentes. Así que, hermano, pues yo creo que como siervos nos falta mucho, comenzando con el que está hablando, nos falta mucho, hermano, necesitamos servir más al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos estamos dispuestos para hacerlo? Amén, hermanos. Hay mucho trabajo, hermano. El Señor nos ha puesto en su viña para que hagamos la labor, amén. Por eso el Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, antes yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé, amén.